¿Cuáles son las conclusiones que llega este estudio en particular? Que los homicidios reportados hasta inicio de este mes, comparados, por ejemplo, con el año 2024, se han incrementado en un 20%. Y que justamente las regiones de Lima, La Libertad y el Callao, donde se concentra el 55% de homicidios. Solo esas tres regiones tienen, o digamos, agrupan más de la mitad de los homicidios que se realizan en el país. Si esto lo queremos ver en un mapita, allí también nos lo comparte Global Protection Solutions, que además hacen este análisis bastante seguido. Y bueno, vemos los niveles más altos que se presentan en Lima, La Libertad, en Callao, y donde hay menos, tenemos por ejemplo, Moquegua con un solo homicidio, hasta lo que va de año, Pasco con un solo homicidio, Cabelica con un solo homicidio, Amazonas con 5 homicidios, ¿no? ¿Cuál es este análisis? Así como decíamos, bueno, que son en promedio 6 homicidios al día, bueno, acá lo han vuelto en horas y nos dicen, eso implica que hay un homicidio en el país cada 4 horas, por lo tanto, hay 6 homicidios aproximadamente o en promedio al día. Ahora, ¿por qué les hacía tanto énfasis en que pudieran denotar acá estos cambios de las cifras, ¿no? Estos 2000 que nos presenta el CI con estos 900, 1000 que nos presenta el SINADEF. Es porque, para entenderlo, tenemos que entrar un poco en esta discusión, que es cómo se cuentan los homicidios en el Perú. Esa imagen que ustedes ven allí es de un documento, del mismo documento del CEIC, se llama Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno, elaborado con la metodología del INEI y que está publicado en la web, cuando ustedes gusten pueden revisarlo con más calma. Y justamente, como les contaba anteriormente, en el 2020 se creó unos ajustes metodológicos para brindar, dotar de mayor rigurosidad este tema, ¿no? El conteo uno a uno de los homicidios. Y para poder entenderlo, digamos, para que no hubiera tanta duda sobre por qué ese valor que está allí en el 2020, que es mucho más bajo, 5 de los 7 que veníamos constantemente reportando, el CEIC, digamos, por medio de su presidencia en el INEI, nos presenta la ruta de cómo es que se vienen contando los homicidios desde el 1999. ¿Y qué nos dice el INEI y el CEIC? Entonces, para el año 1999, por ejemplo, ¿qué existía? Existía un conteo de homicidios por parte de la policía y un conteo de homicidios por parte del Ministerio Público. Y esto que contaba la policía y esto que contaba el Ministerio Público, en ningún momento conversaban. Cada uno de ellos presentaban las cifras como, digamos, resultado de proceso de sus propias funciones, ¿no? No había una única tasa, no había un único reporte de homicidios, sino que dependiendo de lo que tú quisieras priorizar, digamos, acudías a los datos del EPNP o acudías a los datos del NP. A ver, entre el 2009 y el 2011, aún cuando existían estas diferencias, empezó a hacer mucho ruido porque ya las cifras que nos daba PNP con las cifras que nos da el Ministerio Público ya tenían diferencias abismales. Allí, por ejemplo, ellos nos plantean, para el 2009, la policía había reportado 2.971, mientras que el Ministerio reportó 4.077. Pero para el 2011, por ejemplo, la policía había reportado 2.831, mientras que el Ministerio Público reportó 7.000 y un poco más. Entonces, cuando vieron que el Ministerio Público reportó 3 veces lo que había reportado, un poco menos la policía, empezaron a plantearse la necesidad de estandarizar algunos aspectos estadísticos o de medición de los homicidios.
¿Y qué sucede entonces? Se hace un recuento de homicidios con lo que se denominó el Censo Nacional de Comisarías. Y este censo lo que hacía era brindar una fuente, digamos, un poco más objetiva de lo que eran las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. Entonces, aun cuando teníamos este censo de comisarías, seguía persistiendo algunas inquietudes, algunas dudas de ahora, esto que tiene la policía, cómo termina de consolidarse o cómo termina de ajustarse con los datos propios del Ministerio Público. Y ante la necesidad de establecer un hilo conductor o un hilo articulador entre las entidades con los datos más preciados en materia de homicidio, en el marco del Consejo Nacional de Política Criminal, presidido por el Ministerio de Justicia, se crea en el 2013 el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, CEIC, donde participa, si bien la preside INEI, participa Minjus, participa Ministerio Público, participa PNP, participa Interior. Entonces, desde el 2014 hasta el 2018 se comienza a llevar el registro que se denomina Registro Nacional de Delitos y Faltas. Y en este caso también la policía básicamente administraba el tema de los registros sobre las denuncias en general, pero en particular sobre las muertes registradas por sus distintas dependencias policiales, generándose, o digamos, particularmente aquellas que estaban disponibles en su base de datos de denuncias, ¿no? Pero cuando llega el 2019 y luego posteriormente cuando llega la pandemia, vuelven a darse cuenta de que siguen permaneciendo, siguen persistiendo algunas limitaciones metodológicas. Y es en este punto en el que el CEIC se reúne nuevamente y dice, tenemos que hacer algunos ajustes más estandarizados, una metodología mucho más rigurosa que nos permita brindar de forma más certera el conteo de los homicidios en el país. Hacen toda una reformulación metodológica y producto de, digamos, de todo recomposición que finalmente es liderada por el INEI en la experiencia que como Instituto de Estadística Informática tiene, y se formula justamente este documento que les estoy mencionando, que es Homicidios en el Perú contándolos uno a uno. ¿Qué pasa con el CEIC? Ese es el último, bueno, ese es el primer documento que publican con la nueva metodología, pero es el último que hasta el momento han publicado. Y digamos, si pudiéramos decir que tiene una metodología rigurosa para el tema del conteo de datos, y en el caso del indicador de la tasa de homicidios en el Perú, también tiene, digamos, un retraso bastante importante en el manejo, en la sistematización y sobre todo en la publicación del dato, ¿no? Estamos ya mediados del 2025 y nuevamente el último dato que han publicado es homicidios 2021. Entonces, ¿qué es lo que finalmente pasa con el tema de nuestros datos, ¿no? Y aquí cito un poco lo que ya a inicios de año el compañero Arturo Guaitalla venía planteando de lo que él denominó la crisis de los datos, ¿no? Guaitalla nos decía que ya no es un tema incluso de las fuentes de información, ¿no? O ya no es un tema incluso de quién está manejando el dato, es que en términos generales, como país, tenemos una crisis de datos, ¿no? Y en su artículo, que está publicado también, y además lo presentó en distintos medios de comunicación, Arturo nos señala que en los últimos 25 años hay como tres grandes etapas de digamos, hitos importantes en materia de cómo venimos manejando los datos de homicidios, ¿no? Y él los separa en periodos y les pone, les asigna de algún modo un nombre particular, ¿no? Entonces él dice que la primera etapa en la que, digamos, por la cual nosotros pasamos como país fue la disputa de las cifras, 2000-2011, que un poco se vincula con lo que les decía anteriormente, ese periodo en el que PNP y Ministerio Público, cada uno por su cuenta, publicaba sus propios datos. Luego, entre el 2013 y el 2021, cuando se crea el CEIC, Arturo dice, se llama la fiabilidad con retraso. ¿Y qué es lo que en pocas palabras precisa el compañero? Tenemos entonces ahora rigurosidad metodológica, hay conversación estandarizada entre las principales fuentes de información, entre las principales entidades,
pero no tengo la información en el tiempo, con la rapidez o con la actualidad que necesito. Y llega acá, quizás para que podamos entender las cifras del SINADEF, una tercera etapa, la actual, que Arturo denomina la hegemonía de la baja calidad. Y es, yo necesito como país, yo necesito como investigador, yo necesito como gestor público, como quien diseña política pública para el país, particularmente para este tipo de fenómenos, yo necesito evidencia, yo necesito datos, yo necesito hacer una estrategia para enfrentar o para prevenir los homicidios, pero lo primero que necesito saber es cómo estamos, ¿no? Y no tengo datos porque CEIC, su último reporte lo hizo en el año 2021. Entonces, si no es el CEIC, ¿cuál es la fuente más inmediata, oficial, a la cual yo puedo recurrir? Y ante la ausencia del CEIC, lo único, o digamos, la principal referencia a la que se está acudiendo actualmente es el SINADEF. Entonces, ¿por qué Arturo le denomina hegemonía de la baja calidad? La hegemonía porque prácticamente es el único reporte que actualmente está levantando registros de homicidios. ¿Pero por qué de baja calidad? Bueno, porque el SINADEF no tiene una metodología rigurosa. Y muestra de ello, pues lo vemos en los datos, ¿no? El SINADEF básicamente eh, recoge todas las muertes violentas por temas de, o lo que pueden visualizar en las actas de defunciones. Y en el análisis de las actas de defunciones, pues hay también bastantes fallas, ¿no? ¿Cuál es la principal característica, por ejemplo, que digamos expuesto Arturo y algunos otros compañeros? Y es que un tercio de los registros de muertes que tiene SINADEF está como desconocido o como no decir, no se sabe cuál es la fuente, un tercio. Y los que clasifican, ¿no? Como muertes por accidente automovilístico, por homicidio, tampoco brindan mucha fiabilidad, ¿no? Entonces, si tengo un dato, puedo tomar ese dato que me da el SINADEF, pero es un dato que yo estoy asumiendo con, digamos, la previsión de que no es un dato metodológicamente riguroso, ¿no? Pero eso es lo que en este momento tenemos. Un poco para que ustedes vean gráficamente lo que les comentaba, esto es una gráfica que establece en su artículo Arturo. En línea azul, los datos que han reportado en cuanto a homicidios la policía. En línea naranja, los datos acá cuando hubo, digamos, ese quiebre entre el 2010 y el 2011 del Ministerio Público, ustedes pueden ver acá abismal la diferencia, de 2.700 a 7.000. Luego, cuando entra, digamos, el aspecto metodológico del CI, ustedes ven acá que un poco comparte, o lo más cercano, justamente los datos de la policía, pero luego, fíjense acá, estos son los datos del SINADEF. Si nosotros comparamos los datos del SINADEF con los del CEIC, con los de la policía, con los del Ministerio Público, el de SINADEF presenta, digamos, los resultados eh, más bajos, digamos, o los resultados que precisarían que tenemos un número mucho menor de homicidios, ¿no? Entonces acá nuevamente mi llamado a que cada vez que trabajemos con datos o cada vez que recurramos a fuentes oficiales, por favor, lo hagamos siempre con mucho cuidado. Y solo para conocimiento, antes de avanzar, esto es un poco, esto también lo encuentro en el mismo documento del CEIC, la metodología sobre la cual se ajustan en el 2020 y que viene a ser la nueva metodología de conteo de homicidios en el país. No, su fuente de información, las bases de datos del CIPOL, luego hacen una sistematización, pasan por una base de datos que depuran y filtran, que filtran los casos duplicados, las víctimas de accidentes, las muertes naturales, los hechos ocurridos en años anteriores, porque todo esto se mezclaba en las bases de datos iniciales, digamos, no había este filtro, y de ahí probablemente esas cifras también tan elevadas que encontramos en algunos casos. Luego se hace una constatación de la muestra, y acá en esta parte se compara, se valida con algunos datos
el Ministerio Público y se terminan clasificando finalmente los, digamos, las medidas finales, ¿no? De muertes dolosas, muertes en investigación y las muertes no dolosas, ¿no? Precisamente estas muertes dolosas es que salen las cifras finales y el documento que presenta el INEI como presidente del CEI de los homicidios en el Perú, ¿no? Esperemos que pues, pronto podamos tener un siguiente documento. Entonces, ¿cómo intentamos comprender todo este fenómeno de la violencia homicida o del crimen del homicidio como tal, más allá del hecho en sí, ¿no? Entonces, hay que tener claro que para poder comprenderlo, digamos, no es una comprensión, un análisis lineal o directo, ¿no? Participan de su comprensión distintos factores. ¿Qué tenemos que tener claro? Se debe realizar un análisis multidimensional. No hay una única forma de ver o de comprender el delito. Y comprender este fenómeno, además, también pasa por un análisis detallado de cada una de sus partes, más que un análisis como un todo, ¿no? Es decir, ese homicidio o esa violencia homicida es finalmente el resultado de un conjunto de pequeñas partes que por sí solas, o pequeñas unidades, digamos, que por sí solas deben de ser estudiadas. ¿Qué se estudia, por ejemplo, en el marco de este fenómeno delictivo? Los factores preparantes, aquellos que están más vinculados al propio individuo, ¿no? Y que pueden estar asociados a temas, digamos, psicológicos, psiquiátricos, hasta biológicos, neurológicos, ahora también hay muchos estudios en esta área, factores desencadenantes, ¿no? Es decir, aquellos elementos que detonan el accionar violento, y factores, pues, evidentemente, individuales, sociales y más profundamente estructurales, ¿no? Entonces, algunos de los elementos que son importantes que tengamos en cuenta en el marco de los distintos estudios que se vienen realizando y de los que les he mencionado en lo que va de esta presentación, y se los menciono además porque están muy vinculados a nuestra realidad, es el uso de armas, por ejemplo. Esto es, digamos, una tasa en Latinoamérica, pero se ajusta perfectamente al caso de nuestro país, ¿no? Entonces, en los datos que nos presenta en este caso Dahmer, Gross y Frey, basado en cifras de la UNODC, dice que cerca del 32% de los homicidios se cometieron usando armas de fuego. Esto a nivel mundial. En el mundo, yo hago un promedio, el 32% de los homicidios usaron como un mecanismo de la acción violenta armas de fuego. Pero cuando yo llevo este valor, lo saco de ese promedio global, lo llevo solamente a Latinoamérica, esa cifra crece al 75%. Esta línea roja representa la tasa de homicidios total, digamos, ¿no? General, en Latinoamérica, y esta línea gris punteada representa los homicidios que finalmente se ejecutaron accionando un arma. 75% de nuestros homicidios hacen uso de armas de fuego. Otro indicador para la región, pero también aplicable a nuestro país, en el continente americano, la mitad, 50% de los asesinatos se vinculó con organizaciones criminales. El crimen organizado ha provocado el mismo número de muertes, lo veíamos antes, que todos los conflictos armados y ataques terroristas en el mundo. Eso eran parte de las conclusiones que realiza la ONU en su documento. Tenemos dos características vinculadas, o digamos, dos factores vinculados directamente a la violencia homicida. Uso de armas y vinculación de la acción homicida o de la acción violenta con el criminalidad organizada. Ahora, si quisiéramos ahondar un poco en aquellos factores más vinculados a ciertos perfiles víctima, victimario, o más vinculado a las características propias de las personas que actúan en ese accionar violento.
Entonces, este documento de Estudio Mundial sobre el Homicidio nos dice, por ejemplo, que 2.2 mujeres son asesinadas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el caso de los hombres, esa cifra aumenta al 9.3%. En términos generales, 41% de todos los homicidios en el mundo ocurren dirigidos o donde una víctima es de sexo masculino. Por lo tanto, las principales víctimas de los homicidios son varones. Si esto lo queremos ver, acá lo que ustedes tienen en azul o lila es, digamos, la tasa de mujeres víctimas de homicidio, y en esta parte ustedes lo que tienen son las tasas de hombres víctimas de homicidio, ¿no? En el caso de América, continente americano, 3.4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, pero en el caso de varones, esa cifra incrementa a 27 varones por cada 100.000 habitantes víctimas de homicidio. Si queremos, además del sexo, ver, por ejemplo, la edad, en este caso, de las víctimas de homicidio. El color moradito 2015 el año lo comparan con el 2021. En el caso, estas son las víctimas de homicidio hombres, las principales, o digamos, el número más alto de víctimas se concentra en los varones entre 15 y 29 años. Digamos, eh, es un grupo de víctimas bastante joven. Y en el caso de las mujeres, obviamente es mucho menos, también no se concentran de forma bastante similar entre los 15 y los 29 años, los 30 y los 44. En el caso de las víctimas varones es un poco más marcada la diferencia, ¿no? Pero igual el número mayoritario de víctimas se concentra, ¿no? Digamos entre los 15 y los 44 años. Si yo quiero, por ejemplo, comparar justamente esos indicadores, en el caso de América con Europa, aquí evidentemente hay otros factores que juegan también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el caso de varones en América, 53.6 por cada 100.000 varones son víctimas de homicidio, digamos, es la edad más frecuente, como les acabo de decir, pero en el caso, por ejemplo, de Europa, y esto evidentemente responde a las características propias de la sociedad europea, digamos, donde tienen un porcentaje bastante importante de población mayor, las principales víctimas de homicidios también son varones, pero se concentran a partir de los 30 años, ¿no? Entre los 30 y los 59 años. Y evidentemente, como les decía anteriormente, este contexto requiere unas estrategias focalizadas para este género, este sexo y este grupo de edad, mientras que en el caso de Europa requerirá otro tipo de estrategia para este sexo, pero para este grupo de edad totalmente distintas. Entonces, los datos de los fenómenos delictivos siempre focalizados. Bueno, esto es otro indicador importante porque nos permite además ver cómo se está manejando el tema del sistema de administración de justicia. Y acá lo que tenemos, bueno, en el caso de América, que es donde creo que se concentran, pero pueden igual compararlo. La primera barra refiere a las víctimas de homicidio, la segunda barra, aquellas personas sospechosas o que han entrado, digamos, al sistema de administración de justicia para eh, investigación como posible persona causante o victimario de los homicidios. Y la última barra es ya las personas que están vinculadas a un tema de privación de libertad. Entonces, digamos, acá evidentemente pues hay una tasa mucho más alta de homicidios con respecto a las personas que están en este momento, bueno, para el 2021, siendo investigadas como posibles autores, y evidentemente los que están en un proceso ya sentenciados o de prisión preventiva en los establecimientos penitenciarios es mucho menor. Queremos comparar, por ejemplo, en Europa, vemos que no es tanta la diferencia, de hecho, tanto en Europa como en el promedio global y en Asia, son más las tasas de personas, o es mayor la tasa de personas que está vinculada al proceso de investigación que la tasa de víctimas, ¿no?
Es muy distinto a lo que tenemos en América. Y acá es un poco la misma lectura, en este caso solamente la barra de sospechosos con edad, ¿no? Si nos damos cuenta, en el caso de las víctimas, entre los 15 y los 24 años era el principal grupo de víctimas, pero cuando hablamos del sospechoso, del victimario, también es población joven, ¿no? En este caso, entre 15 y 24 años, el 31.4% resulta ser sospechoso, ¿no? Aunque digamos la mayor proporción se encuentra acá entre los 30 y los 44 años, ¿no? Pero igual es bastante pequeña la diferencia, ¿no? Mientras que en el caso de Europa, sí, esta edad de 30 a 44 suele ser o estar vinculada a los posibles autores del delito, ¿no? Eso sí, podríamos decir que en el caso de Latinoamérica, tanto la víctima como el victimario es un hombre, es una persona de sexo masculino, joven. Ahora, cuando nos referimos a los tipos de mecanismos que se han utilizado para cometer finalmente el homicidio o el acto delictivo, a nivel global, por ejemplo, tenemos que el 40% hizo uso de un arma de fuego. Pero cuando ese global lo llevamos a un indicador solamente para la región, o para el continente, se incrementa a un 67%. ¿Cuál es un primer análisis de esto? Como continente tenemos un serio problema con el tema del uso de armas de fuego, o la disponibilidad del uso de armas de fuego. 14% usó como mecanismo arma blanca, 8% otros que encuentran cualquier tipo de mecanismo químico, venenos por ejemplo, y 10% desconocido, ¿no? Mecanismo. Pero, digamos, sí es bastante diferente si lo comparamos con otros continentes, ¿no? Mientras en América el principal mecanismo es arma de fuego, en Asia es otro, como les digo, podría entrar cualquier tipo de agente químico, por ejemplo, y en Europa el arma blanca suele ser de lo más usado. Y finalmente en esta parte, finalmente en esta parte, esto se vincula un poco a lo que veíamos inicialmente de cómo se o cómo clasifica la 1DC el tema de, digamos, los tipos de homicidios, ¿no? Como ustedes ven, mire, curiosamente, en el caso de las Américas o del continente americano, 50% de los homicidios, la mitad de los homicidios de la región, todo el continente, mejor dicho, se vinculan a crimen organizado. Y 20% a otros crímenes. Es decir, el 70% de los homicidios en el continente americano están directamente vinculados a acción criminal. Por ejemplo, en Europa, 69% está vinculado, digamos, la gran mayoría, a situaciones de relaciones de pareja o relaciones familiares. Y el mayor porcentaje también a nivel global se vincula con este tipo de relaciones, digamos que daría paso al homicidio, ¿no? Pero 70% en el caso de América está vinculado a algún tipo de acción o de actividad criminal. Entonces, para ya un poco ir cerrando, ¿qué factores están vinculados al fenómeno de la violencia homicida, pero esta vez como intentos explicativos, ¿no? Yo soy criminólogo, pero a mí no me gusta hablar particularmente en fenómenos tan complejos como el homicidio o la violencia homicida de factores determinantes, ¿no? En el caso de estos fenómenos complejos no hay una única lectura, no hay una única receta, no hay un A más B igual a C. Aquí hay un conjunto de distintas cosas que tienen una dinámica o cuya dinámica origina, permite y facilita en el tiempo este tipo de acciones, ¿no? No obstante, digamos, desde la lectura de la criminología, de la sociología, de las ciencias sociales en general, hay muchos intentos
por explicar aquellos elementos que están más directamente relacionados con fenómenos violentos como el homicidio, ¿no? Entonces, teorías criminológicas, por ejemplo, hay muchas teorías criminológicas, de hecho, que podrían tomar quizás cualquier teoría criminológica y van a encontrar algún factor con el cual puedan medianamente intentar explicar alguna parte de un fenómeno delictivo en particular, ¿no? Un poco de eso tienen todas las teorías. Pero aunque yo les menciono probablemente algunas de las teorías pues, más clásicas usadas para este tipo de escenarios, ¿no? Teorías de oportunidad diferencial, un poco se vincula o toma ya lo enunciado por Merton en cuanto a, porque está muy vinculada a delincuencia juvenil además. Y un poco lo que nos dice la teoría de la oportunidad diferencial es que ante la disconformidad del joven con los pocos o la ausencia de medios lícitos para poder acceder a la satisfacción de sus expectativas, o digamos ante la desigualdad que existe en la sociedad para poder brindar los medios lícitos que les permitan un desarrollo, pues el joven opta por aquellos elementos ilegales que facilitan nuevamente la satisfacción de aquello que de forma inmediata o más rápida desea. Teorías como la elección racional, bajo esta teoría, por ejemplo, cualquier persona, cualquiera de ustedes o yo, podríamos en algún momento cometer, por ejemplo, un homicidio, ¿no? ¿Qué nos dice esta teoría? Que bueno, básicamente lo que se hace ante cualquier posibilidad de un acto delictivo es un balance de beneficios y de riesgos, ¿no? Bueno, yo acá puedo analizar, yo tengo la intención o la motivación de hacerle daño a alguien y evalúo que mi satisfacción en esa acción es más probable o tiene para mí un mayor peso que las posibilidades de poder ser arrestado, las posibilidades de que me vean, las posibilidades de poder pasar por un juicio. Entonces, ante esa proporción de qué es lo que para mí tiene más valor, pues yo tomo una decisión, en este caso, digamos, vinculado a el actuar homicidio. Las teorías de asociación diferencial de Sutherland nos habla, bueno, particularmente de cómo a través de la participación de grupos pares con referencia positiva hacia acciones antisociales, se aprenden las conductas delictivas, ¿no? O teorías como la detención de Agnew, que nos dice, bueno, hay elementos como el estrés, como la presión, como la frustración, que finalmente en un golpe emocional incontenible termina en actuaciones violentas, en este caso actuaciones homicidas, ¿no? Y en ese marco, como les digo, podríamos hablar cualquier eh, número de teorías criminológicas que nos van a permitir evidenciar algunos elementos explicativos, ¿no? Pero además de ello, por ejemplo, tenemos algunos factores predisponentes que son más individuales, es decir, los niveles de agresividad de la persona, de impulsividad, de baja tolerancia a la frustración. No es casual, además, que muchos de los programas que están, por ejemplo, dentro de los establecimientos penitenciarios tengan justamente estos elementos de forma transversal en sus programas de tratamiento o que programas de intervención preventiva precisamente trabajen sobre estos factores, ¿no? Otros factores que se vinculan también dependiendo de, digamos, los teóricos que ustedes puedan evaluar son psicopatías o trastornos de personalidad, digamos, cuyas características también están vinculadas a algunos de los elementos predisponentes. A nivel social, muy vinculados también a otras teorías criminológicas, el aprendizaje social, ¿no? El estar en contacto con algunos otros grupos pares, con referentes negativos, la situación de anomia sean los términos durkheimianos de ausencia de reglas o en términos mertonianos de, digamos, ausencias o limitados mecanismos lícitos para alcanzar las expectativas sociales o culturales, y bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de desorganización social. Como lo veíamos anteriormente también, se vincula el acceso a armas de fuego, la existencia de mercados ilegales y la criminalidad organizada, particularmente en países como el nuestro.
los factores situacionales, familiares y de la comunidad, todo lo que tiene que ver con temas de violencia dentro de los hogares, pero también de aspectos de marcada violencia vinculada además con la desorganización social en nuestras comunidades, ¿no? A nivel institucional, los factores que se evalúan son aquellos vinculados a la impunidad, la falta de confianza en las instituciones, es decir, por ejemplo, si yo lo vinculo con la elección racional y yo tengo una fuerte motivación de hacerle daño a otra persona y la mirada que yo tengo institucional de la policía, del sistema de administración de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es que no hay una justicia como tal, o digamos que los hechos delictivos quedan impunes y que de nada vale que la posible víctima, directa o indirecta, genere algún tipo de denuncia porque finalmente eh, no va a seguir el proceso, porque no confía en la entidad o porque hay posibilidades de que mediante un acto de corrupción pueda salir de ello, pues evidentemente en ese proceso de ponderar va a tener más peso la comisión del acto delictivo, ¿no? Y bueno, a niveles más estructurales y probablemente también de cada una de estas variables, ustedes van a encontrar un conjunto de información o investigaciones dedicadas a cada una de ellas, porque suelen ser siempre elementos, digamos, fundamentales para poder atacar el tema de la violencia, sobre todo a nivel de prevención, el desempleo, la deserción escolar, como los dos mecanismos lícitos más importantes para alcanzar las expectativas sociales, la pobreza y la desigualdad social y económica, ¿no? Entonces, acá, como ustedes ven, es solo un mapeo general de algunas de las cosas que tendríamos que evaluar para comprender un poco cómo se maneja o cómo se encuentra el fenómeno del homicidio en nuestro país. Y ya esto es lo último, solo para que tengan un poco de conocimiento. Investigaciones en el Perú sobre el tema de violencia homicida en general quizás no son muchas, y creo que uno de los grandes problemas es justamente la ausencia de los datos fiables, ¿no? Pero en el Ministerio de Justicia se han realizado entre las distintas investigaciones dos, que yo creo que son bien importantes en el marco de este tema que quizás puedan tener mapeadas. Son ambas del 2019, previo a la pandemia, pero yo leo hoy día estos dos estudios y lo siento, pues la verdad, bastante actuales, ¿no? Realmente no veo mayor diferencia en lo comportamental. El primero de ellos, el fenómeno del sicariato en el Perú. Este fue un estudio que lideró el Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga, y en este caso solamente se hizo entrevistas semiestructuradas a todos los adolescentes que para entonces, 2019, se encontraban recluidos o cumpliendo medida socioeducativa en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación de PRONASEC por, bueno, en ellos es infracción, por la infracción de sicariato. En el año 2019 eran 6 en total. A los 6 adolescentes los fuimos a visitar en sus centros de reclusión y a los 6 les hicimos las entrevistas en conjunto con, obviamente, personal de PRONASEC, ¿no? Y pues previamente hicimos todo un análisis de bibliografía, de datos nacionales, internacionales, para poder diseñar lo que era pues la guía de entrevistas, ¿no? Y tienen algunas de las dimensiones que va desde información básica a consumo de drogas, relaciones afectivas, trayectoria, o digamos acercamiento a la conducta delictiva, sus hábitos y posteriormente pues claro, todo lo que era su vida en el centro juvenil, ¿no? Estos 6 adolescentes se encontraban recluidos entre el Centro Juvenil de Lima, llamado Maranguita popularmente, y el anexo 3 de Ancón 2, que digamos es el espacio donde estaba la mayoría, también entendiendo que es el espacio donde suelen recluir a las personas por delitos, a los adolescentes por delitos muy graves. Algunos de los datos ustedes pueden ver ahí de dónde provenían los chicos. Uno de La Libertad, 2 del Callao, 2 de Ancash, 1 de Cajamarca, ¿no? Esas eran las zonas de las cuales procedían. Y que encontramos así rápidamente entre los datos, pero los invito, está publicado en la web, igual a que puedan verlo. Cada 4 días una persona, este caso, para esta fecha,
muere producto del sicariato en el Perú. Nunca sería interesante, por ejemplo, ver ahora de cara a la extorsión cómo se están manejando estas cifras, ¿no? 90% de las víctimas de sicariato fueron hombres, tal cual con los datos a nivel global de violencia de homicidio, 90% también son hombres. 75% de las víctimas eran adultos jóvenes y adultos, hoy día cada vez más jóvenes, lamentablemente. En general, violencia homicida, no es sicariato. 63% de las muertes se produjeron en la vía pública. Yo creo que esto, si lo comparamos particularmente con los sicariatos producto de la explosión, también se están realizando en la vía pública. Y bueno, sobre las presuntas causas de participación en el sicariato que nos comentaban los chicos, uno, por delincuencia organizada, digamos, porque era parte de lo que hacía con su grupo, y dos, por venganza. Otro dato que también se confirma, como lo he dicho anteriormente, en el 93% de estos casos de sicariato se utilizó armas de fuego. Entonces, a nivel cualitativo, ¿qué encontramos? Un conjunto de factores de riesgo: violencia familiar, deserción escolar, residían en entornos violentos, relaciones afectivas, digamos, de pareja conflictivas, padres separados, familias extensas, es decir, había un problema grave en cuanto a su proceso de socialización. Y esto es de las cosas más interesantes que me pareció cuando los entrevistábamos, sus motivaciones o sus aspiraciones personales para la comisión del delito. Ser reconocido por sus pares, obtener grandes cantidades de dinero rápido, inmediato, y se lo gastaban inmediato también por lo que nos decían. La sensación de poder y de control al tener un arma o al saber que en sus manos tienen la vida de otra persona. Y la necesidad de acceder tempranamente a objetos o bienes lujosos. ¿Cuáles eran los objetos que ellos mencionaban? Moto, ropa costosa y poder tener dinero para salir con las chicas, ¿no? Por eso decía que obtenían el dinero rápido y lo gastaban de forma rápida. Y bueno, finalmente lo que pudimos construir fue una especie de trayectoria de la conducta del adolescente que participaba del sicariato, y es que factores de riesgos en la casa, en la comunidad donde vive, inicia muy temprano, cerca de los 12 años, no inicia de lleno o directamente con el tema del sicariato o digamos de quitarle la vida a alguien en general. Normalmente va escalando, empieza con pequeños arrebatos, robos, microcomercialización, pero empieza a entrar en un proceso como de recompensas, donde su grupo de criminalidad empieza a darle pequeños beneficios a medida que va haciendo bien estos pequeños trabajos, hasta que se gana de algún modo, digamos, el derecho a portar un arma y el derecho a, digamos, eh, ser el autor de unos delitos más importantes, ¿no? Hasta llegar, digamos, a la expresión extrema de la violencia, que es el sicariato, ¿no? Pero desde este momento en el que empieza a escalar hasta que termina con la vida de otra persona por un beneficio económico de otra índole, digamos, hay una escalada bastante rápida. Y bueno, el segundo estudio, en este caso, sean adultos, es víctimas y victimarios del feminicidio, también del año 2029. En este caso entrevistamos a personas que estaban recluidas en establecimientos penitenciarios, 67 en total, como autores de feminicidios. Acá también fue una encuesta. Encontramos entre los datos que el 59% de las personas, hombres, ¿no? Se hizo fue en sexo masculino, de los hombres que habían cometido el feminicidio lo hicieron en una etapa de ruptura de la relación con, en la mayoría de los casos, una discusión previa a la comisión del delito. El 90% indicaron estar arrepentidos, y en el 96% de los casos que para ellos era muy importante el perdón de sus familias. Hay otro conjunto de datos, como les digo, también está publicado en la web del Ministerio de Justicia, esta investigación. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? El despliegue de iniciativas educativas en prevención de la violencia, mecanismos de soporte e involucramiento familiar, particularmente porque cuando encuestábamos decían sobre la familia, decía, bueno, sí, sabía que le pegaba, sabía que discutíamos, pero nadie se metía porque es un tema de pareja. Incorporar y enfatizar contenidos de resolución de conflictos sentimentales e instrumentos de mediación. Para concluir, bueno, solo un poco enfatizar lo que he venido comentándoles, ¿no? Políticas públicas focalizadas que requieren del estudio del fenómeno del homicidio, en este caso de la violencia homicida focalizada. Tengo que recoger el dato más cercano
al lugar o al territorio que yo quiero intervenir. Solo así yo podría tener una medición o una estrategia que pudiera tener resultados más fiables porque se encontrarían dirigidos directamente a las causas de lo que yo quiero atender. Eficacia del gasto público, no solamente transferirle más y más min interna o transferirle más y más a la policía, sino es realmente en qué se está usando ese recurso, ¿no? Probablemente en los últimos años hay una mayor inversión en seguridad ciudadana, pero como vemos, no hay una disminución, en este caso el homicidio, pero si vamos a otros indicadores, tampoco, digamos, hay gran reducción. Programas de prevención, no todo es reactivo, no todo puede ser esperar pues que llegue al final de la cadena del sistema de administración de justicia o a la cárcel, sino tenemos que empezar a prevenir, particularmente porque nos damos cuenta que en Perú tanto las víctimas como los victimarios son nuestra población joven. A partir de los 15 años están siendo víctimas de homicidios, a partir de los 12 años ya están involucrándose en organizaciones criminales o en grupos, digamos, referentes negativos finalmente pro conductas delictivas. Tenemos que ya fortalecer nuestro tema de control de uso y venta de armas. Allí probablemente hay uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad. No podemos desatender los factores institucionales y estructurales, son los más complejos: pobreza, acceso a salud, acceso a educación, acceso a trabajo, desigualdad social, desigualdad económica, son los que requieren un mayor esfuerzo y son los que van a mostrar resultados en mucho más largo plazo, pero necesitamos empezar ahora. Y finalmente, aprender de las buenas prácticas, ¿no? Si no tenemos la respuesta absoluta o si ni siquiera sabemos por dónde empezar, tenemos que empezar a ver hacia afuera. ¿Qué ha funcionado? Como les he dicho, focalizándolo a nuestro espacio, viendo qué puede ajustarse, qué es aplicable, qué no es aplicable, pero por algún lado tenemos que empezar. Entonces, si no tenemos claro el panorama de nuestro país, creo que ver hacia los países de nuestro alrededor donde las cosas pudieran estar funcionando es un buen comienzo, ¿no?